Muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas a quienes acudieron a esta invitación de Zeus Gosqua, séptima sesión. Zeus Gosqua es una palabra muisca que más o menos traduce algo así como ir aprendiendo. Ir aprendiendo. Y esto lo relacionamos con el ir aprendiendo a partir de la forma en que los profesores y las profesoras investigan en la licenciatura en filosofía. Tenemos hoy nuestra séptima sesión. Le damos la bienvenida también a las personas que se están uniendo a través de Facebook Live. Y es la primera sesión que hacemos mixta y la séptima pues en la totalidad, en la serie. Las 6 anteriores las hemos desarrollado todas por el Facebook Live de la licenciatura en filosofía. Bien, pues sin más preámbulos, yo quisiera entonces iniciar dándole la bienvenida a los profesores y las profesoras que el día de hoy nos acompañan. Tenemos en primer lugar a quien invito a pasar a la mesa, a la profesora Alanis Bello, que tendrá un trabajo con el cual conversará a propósito del cuidado como ética de investigación, aportes feministas para repensar la construcción de conocimiento. Y también muy buenos días al profe Carlos Cortés. Profesor Carlos, bienvenido. Y él nos va a compartir un ejercicio investigativo que ha titulado Ilusiones y alucinaciones, problemas transversales a la filosofía de la percepción, la mente y el lenguaje. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por su paciencia. Disculpen hoy un poco el retraso, pero fue una cuestión más de carácter técnico. Entonces, pues vamos a iniciar, sin más preámbulos, con la profesora Alanis Bello y posteriormente con el profesor Carlos Cortés. ¿Cuál es la metodología? Ellos nos cuentan durante 35 minutos aproximadamente qué es lo que investigan, cómo lo investigan y para qué lo investigan. Y luego de ello hacemos una intervención con las personas aquí presentes de inquietudes, preguntas, y también revisamos a través de la página de Facebook qué participaciones, intervenciones van surgiendo. Entonces, profesora Alanis, bienvenida, un gusto tenerte acá. Si quieres con este o con este. Hola, ¿me escuchan? Creo que sí. No sé cuál es mejor. Creo que es mejor este. Bueno, muchísimas gracias al profe Pablo, muchísimas gracias por convidarme a participar de este espacio. Hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que se derivan de mi trayectoria investigativa. Yo soy socióloga, tengo una maestría en estudios de género y la mayor parte de mi investigación está dedicada al trabajo con las comunidades. Específicamente he trabajado desde la educación comunitaria y los feminismos, y hoy quiero compartir... Perdón. Ahora sí. Y bueno, quiero compartir con ustedes una pequeña ponencia que escribí en la cual voy a colocar algunos de los puntos que he venido reflexionando sobre la ética del cuidado, que es una categoría de los estudios feministas, y de qué manera el cuidado pues afecta las prácticas de conocimiento en las ciencias sociales específicamente. Entonces empieza así. Pensar el cuidado en la construcción de conocimiento puede considerarse una tarea antitética. El cuidado se concibe socialmente como el espacio de las emociones, de la atención y el servicio en beneficio de las necesidades de otros. Por su parte, el conocimiento y la ciencia se conciben como prácticas vinculadas a la neutralidad, la distancia objetiva y la imparcialidad. Las teóricas feministas han puesto en evidencia que las prácticas de construcción de conocimiento están atravesadas por lógicas de género, que legitiman ciertos modos de conocimiento en desmedro de otros. Se trata de conocimientos abstractos, universales, racionalistas, desencarnados y objetivistas, donde en lugar de los sentimientos, de las experiencias personales y de las perspectivas localizadas se observan como obstáculos para acceder a la verdad y al genuino conocimiento de los hechos sociales y naturales. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? La bióloga feminista Donna Haraway reconoce en el análisis de las prácticas científicas europeas, modernas y occidentales la emergencia de un etos científico que ella describe como el de un testigo modesto.
Su formulación se basa en el análisis de los experimentos públicos que hizo el químico Robert Boyle en el siglo XVII, quien desarrolló una retórica viril y caballeresca que estableció que el conocimiento legítimo solo se engendra cuando el investigador se torna transparente, invisible frente a la realidad que investiga. Para Boyle, los conocimientos legítimos son aquellos que surgen de una postura de modestia y distancia frente a los hechos observados. Su modelo de científico ideal es aquel que no contamina con su cuerpo y su subjetividad del mundo observado. Es alguien que asume una escritura esterilizada y aséptica, donde las emociones son vistas como fruslerías, cosas de mujeres y de maricas. ¿Puedes cambiar, por favor? La modestia científica masculina de Boyle lo llevó a excluir a las mujeres de sus experimentos públicos con las bombas de vacío, pues consideró que las mujeres eran seres incapaces de observar los hechos del mundo con distancia, neutralidad y método, dado que la sociedad de la época les veía como seres dependientes y pasionales. Cuenta Haraway que el científico inglés prohibió la participación femenina en sus experimentos porque en una ocasión unas mujeres le reclamaron por torturar pájaros vivos que metían las bombas de vacío, privándolos de aire con el fin de demostrar su teoría de la compresión. Las mujeres le pidieron que parara el experimento y que liberara a las aves. Esto molestó mucho a Boyle y decidió realizar sus experimentos en las noches y a puerta cerrada para que las mujeres no perturbaran el, entre comillas, progreso de la ciencia. Este hecho revela no solo la exclusión de las mujeres en el campo científico, sino también pone de manifiesto que la construcción del conocimiento legítimo se encuentra generizada. Es decir, que la idea de sabiduría y de lo que cuenta como conocimiento se ha construido en contra de lo femenino y de las mujeres. No sin razón, las feministas han denunciado que la ciencia, la filosofía y las humanidades están estructuradas por la impronta del androcentrismo y el patriarcado. ¿Qué tanto nos comportamos como testigos modestos en nuestras prácticas investigativas? ¿De qué manera seguimos encumbrando una ciencia viril y modesta en desmedro de otras formas de conocimiento? Otra pregunta que me surge es, ¿de qué manera podemos desafiar las políticas del conocimiento que nos llevan a canonizar el legado científico de hombres blancos muertos? ¿Y cómo podemos construir otras formas de ciencia y producción de conocimiento que rompan con las jerarquías y generen responsabilidad con los mundos que investigamos? Podríamos vernos tentadas a sugerir la construcción de una ciencia de las mujeres como antídoto de las prácticas científicas patriarcales. No obstante, no le apuesto una mirada esencialista del género y considero que más allá de pensar como mujeres, si es que eso existe, necesitamos romper con las prácticas hegemónicas que generizan el saber. En otras palabras, no abogo por una ética femenina del conocimiento basada en el sacrificio, la abnegación y el sentimentalismo, sino que me interesa pensar en un etos feminista de la investigación, basado en la responsabilidad colectiva, en la interdependencia epistémica y en la construcción de conocimientos críticos, cuidadosos y sanadores. Puedes pasarla, porfis, gracias. Para la filósofa María Puig de la Bellacasa, las relaciones de conocimiento exigen cuidado y responsabilidad hacia los mundos que estudiamos. El cuidado va más allá de un oficio o de un interés afectivo por procurar el bienestar de otros. El cuidado es una ética y una postura política en el campo científico se traduce en prácticas cotidianas de sostenimiento de lo vital, en posturas afectivas que buscan corazonar el conocimiento, reconociendo las interdependencias, la vulnerabilidad, las emociones y la lucha por construir mundos comunes y habitables. No podemos ver el cuidado como un nuevo moralismo epistémico, ni como una ética normativa, sino como una perturbación, una opción y una posibilidad que pueden engendrar unas ciencias sociales no colonizadoras, generadoras de afinidad y parentescos que trabajen por la reparación de nuestros mundos heridos. Así las cosas, me propongo abordar algunos aportes feministas que resaltan la importancia del cuidado en la producción de conocimiento, señalando los elementos de este etos y cómo he practicado esta postura epistémica en mi investigación con maestras que enseñan y cuidan en contextos de conflicto armado. ¿Puedes pasar, por favor? Antes de iniciar este camino, propongo una noción base para generar este diálogo. Joan Tronto y Berenice Fisher definen el cuidado como cualquier práctica que realizamos orientada a mantener, continuar y reparar nuestro mundo, de manera que podamos vivir en él tan bien como sea posible. Ese mundo incluye nuestros cuerpos, nuestro ser
y nuestro ambiente y todo aquello que hacemos para entretejer una compleja red del sostenimiento de la vida. Me gusta esta definición porque no concibe el cuidado como un rasgo femenino, sino como una práctica genérica que todos y todas podemos hacer. Además, concibe el cuidado como algo sin lo cual nuestro mundo no puede vivir. El cuidado es un conjunto de haceres y no solo un sentimiento bondadoso hacia otros. Esto nos pone en la tarea de hacer algo por alguien o por el entorno con el fin de preservar la vida. El cuidado desde una perspectiva feminista no es el reino amoroso de estar al servicio de otros, sino también un lugar de poder donde las cuidadoras pueden ser objeto de opresiones, de instrumentalización y alienación. El cuidado como etos no puede ser una obligación, no podemos mostrar cuidado hacia todo, pues sabemos cómo el cuidado succiona la vida de las mujeres y les resta oportunidades de vida. No buscamos volvernos filósofas maternales que se sacrifican por el bienestar del mundo, pues el cuidado también significa cortar vínculos, protegernos de la fusión con los otros y cuidarnos para pensar desde un lugar de libertad y autorrealización. Cuidar es una opción política, pero no es la única. Finalmente, Tronto y Fisher señalan que el cuidado no se limita a otros seres humanos, sino que el mantenimiento de las redes de vida implica nuestra interconexión con otros seres, con animales no humanos, con los ríos, con las montañas, con las fuerzas espirituales, con todo aquello que constituye nuestros mundos. Así las cosas, el cuidado es una forma de pensar mundos interdependientes y coloca su foco en el trabajo y en las éticas que sostienen la vida. Es una mirada desafiadora de las retóricas individualistas que encumbran la figura del sujeto liberal independiente, desconectado y embebido por ideologías del éxito y la acumulación. Por otro lado, implica pensar de otra forma la política y la resistencia, no solo como un asunto que ocurre en las organizaciones sociales, los partidos y los sindicatos dentro de la esfera del Estado, sino que se trata de pensar el cuidado como una política vital cotidiana, que se mueve colectivamente para garantizar condiciones materiales para la reproducción de la vida y la construcción de lo común desde el tejido social, desde la atención a las necesidades, desde una mirada basada en los pequeños detalles. El cuidado es una insurgencia política que pone la vida en el centro. Joana Ebda, escritora chueca, lesbiana y con discapacidad, resalta este sentido del cuidado como una forma de resistencia. ¿Puedes pasar, por favor? Dice ella, la protesta más anticapitalista que se puede hacer es cuidar de otra persona y cuidar de ti misma, enfrentar la práctica históricamente feminizada y por lo tanto invisible de asistir, nutrir, cuidar y preocuparse. Tomarnos en serio en cuanto a nuestras vulnerabilidades, fragilidades y precariedades y apoyarlo, honrarlo, respetarlo, empoderarlo, protegernos mutuamente, promulgar y practicar comunidad, una hermandad radical, una sociedad interdependiente, una política del cuidado. Ahora quiero adentrarme en cómo el cuidado puede afectar nuestras prácticas de conocimiento e investigación. ¿Puedes cambiar, por favor? El cuidado es pensar con. Las prácticas de conocimiento desde el cuidado resaltan que el conocimiento es situado y encarnado. Tendremos que romper con el testigo modesto que la ciencia moderna y eurocéntrica ha instalado en nuestro hábitus. No se trata de ser abstractos, distanciados y objetivos, sino asumir una postura de implicación radical con las comunidades y mundos más que humanos con los que investigamos. Nos dice Haraway, el objetivo es marcar una diferencia en el mundo, implicarse por unos modos de vida y no otros. Para hacerlo hay que estar en la acción, ser finito y sucio, no trascendente y limpio. Implicarnos en la construcción de conocimiento significa asumir responsabilidad frente al lugar desde el cual lo enunciamos. Se trata de visibilizar las marcas de género, raza, clase y sexualidad desde las que teorizamos sobre otros, pero también se trata de ir más allá de una confesión de nuestros privilegios, sino de hacer algo para limitar o erradicar las prácticas de dominación, exotismo, exclusión y canibalismo epistémico que rigen nuestras culturas universitarias. Pensar con cuidado significa entonces hacernos la pregunta sobre el para qué investigamos y de qué manera nuestras estrategias de construcción de conocimiento reproducen la dominación. Pensar con cuidado no solo es preguntar por quién produce el conocimiento, sino también preguntar de qué manera estos conocimientos contribuyen a fortalecer las luchas de las comunidades que investigamos. El cuidado no significa tibieza, fajardismo cognitivo, sino una opción por generar conocimientos críticos que transgredan las matrices de poder y saber, que marginalizan las experiencias y epistemologías de grupos sociales subalternos.
Pensar con otros es un acto de darle importancia a los conocimientos de los sujetos que no están en la academia. No solo incluir sus relatos como ejemplos de la teoría, sino reconocer el valor epistémico de los conocimientos que se producen en las márgenes y sus potencialidades para engendrar otros mundos. Desacademizar el conocimiento será un primer paso. Asimismo, tendremos que pensar en eliminar la dicotomía sujeto-objeto que reproducimos en la investigación social, donde los otros, los cuerpos no blancos, no heteronormativos, trans, las mujeres, los indígenas, las personas con discapacidad, son vistas como objetos de estudio y nunca como agentes de conocimiento. Un acto de cuidado en la investigación hará la pregunta por la colonialidad del saber, tal como señala la dominicana Ochi Curiel, quien pregunta en las metodologías feministas quiénes son los sujetos y quiénes son los objetos de investigación. Antes de investigar a los otros y de succionar sus saberes, tal como sucede actualmente con las personas trans que nos hemos convertido en el nuevo sujeto etnológico, víctimas de la academia vampírica chupasangre y chupasaberes, tendremos que preguntarnos por nuestro lugar de privilegio y utilizar nuestro lugar en la academia para que esos llamados otros ingresen en ella y se conviertan en los autores de sus propias historias. Podemos hacer el cambio desde donde estamos y no solo hacer investigaciones que, por muy altruistas que parezcan, siguen versando sobre unas personas perpetuamente ausentes de los salones de clase. Tendremos que pensar que en ocasiones es mejor renunciar a usar a los otros para construir nuestras teorías críticas y emprender procesos de alianza para que la universidad se abra al mundo y para que frene sus lógicas de exclusión y borradura de las comunidades subalternas. Pensar con no es lo mismo que incluir en nuestros marcos teóricos los aportes de las mujeres negras, indígenas, trans, las feministas, es decir, los condenados de la tierra, para decir que nuestras tesis son críticas, revolucionarias y emancipadoras. No se trata de expiar nuestras culpas epistemológicas citando saberes subalternizados. Una postura del cuidado nos llevará a reconocer que no basta con citar estos conocimientos, sino que es preciso hacer ejercicios de co-investigación que permitan romper con el mercado capitalista de las ideas y arriesgarnos a ser interpelados por las comunidades con las que trabajamos y crear prácticas de saber que vinculen el hacer, entendiendo que no nos vamos a desenganchar de las matrices de conocimiento eurocéntrico y patriarcal solo por medio de la cognición, sino que necesitamos practicar la emancipación intelectual estando en contacto con los grupos subalternos, aprendiendo con ellos y manteniendo una actitud de apertura radical. Apertura radical no significa posar de incluyente o de intelectual crítico, es aprender a mirar el mundo desde otras orillas, abrazar la incertidumbre y ser flexibles, porque hasta el conocimiento más crítico que no logra puentear con otros se puede convertir en un ejercicio de autoritarismo. Pensar como ética del cuidado, está más cerca de ver el conocimiento como una práctica colaborativa que adensa capas de significado para interpretar y actuar sobre el mundo. Se trata de sumar con otros comprensiones sobre la vida, de generar conexiones apasionantes y alianzas en la divergencia para transformar situaciones opresivas y no quedarnos en una posición de crítica modesta que se dedica a reflexionar desde la distancia y a ver el conocimiento como un campo de batalla a muerte. ¿Puedes cambiar, porfis? En la academia nos enseñan a destruir la autoconfianza de los otros. Nos enseñan a señalar faltas, a evidenciar vacíos, a mostrar deficiencias, a recalcar lo incompleto, como si el papel del académico fuera el de un corrector, aquel que endereza al aprendiz para que se autocorrija, se autorregule y se proyecte como un futuro corrector de otros. No hay nada más esterilizador que una práctica académica cuyo único objetivo es formatear al otro para que se ajuste a los intereses del corrector. No son pocas las historias de personas destruidas por la lógica correctiva de la academia. En vez de potenciar el espíritu creativo, pasar por la universidad te deja con las alas rotas. No le apuesto a este tipo de espacios. No me interesa corregir lo que el otro piense. No me interesa rotularlo como deficiente, vacuo, carente, impedido, difícil. Me interesa saber si es posible aprender de formas más afectivas donde no tengamos que destruir la autoestima de las personas. Me interesa afectar la academia en el sentido de desanestesiarla y desalojar de ella sus prácticas de crueldad. Creo que la forma más patriarcal de producir conocimiento es enseñarle a otros a identificar lagunas, a encontrar fallas en el pensamiento de otros, en superar lo que ya se dijo, en innovar para avanzar.
Tal vez el conocimiento más efectivo es aquel que nos interpela, que nos cuestiona, que nos aproxima, aquel que nos hace reconocer la necesidad de sumar capas de comprensión y no solo competir por cuál es el mejor argumento o la solución al problema. El conocimiento es mejor cuando se comparte y nos conecta. ¿Puedes cambiar, por favor? Segundo punto, el cuidado significa devenir con otros. Investigar con cuidado es también una práctica de romper con la imagen hegemónica del pensador aislado, de la redacción fría, estéril y desvinculada, manifiesta en el estilo escritural que rechaza el uso de la primera persona. Significa reconocer que en la investigación social nuestros relatos siempre están poblados por los mundos y las relaciones que tejemos con otros. No pensamos solos. Las ideas no vienen de nuestra genialidad singular, ellas siempre nacen de matrices colectivas. No se trata de encumbrar al yo pensante, invulnerable e independiente, sino de reconocer que somos pensadores colectivos, interconectados, vulnerables y que no estamos solos y solas. Pensar con cuidado significa honrar las redes colectivas desde las que se produce el conocimiento y significará asumir diversas estrategias y metodologías para comunicar este vínculo. Primero, es importante corazonar nuestras escrituras y sentipensar los contextos desde los cuales surgen los saberes y experiencias que relatamos. Segundo, la investigación feminista nos exhorta a generar estrategias de coautoría y de solidaridad epistémica, donde tendremos que aprender a escribir junto a otros y otras, a mostrar nuestra vulnerabilidad y desde allí tejer redes colectivas de pensamiento, en la cual estemos abiertos a recibir críticas, a disentir y a construir desde el afecto y no desde la imposición o la expropiación. Richa Nagar, antropóloga de la India, nos invita a pensar políticas feministas de la amistad en los procesos de construcción de conocimiento, donde no nos quedemos en una fase de sacar información de las comunidades y hacer procesos de devolución que están limitados en el tiempo, es decir, no nos podemos quedar en los marcos de interacción que establecen los productos académicos como los artículos, las tesis y los informes de pasantía. Investigar con cuidado significa sostener amistades no inocentes, negociar objetivos de conocimiento, apoyar las luchas y solidarizarnos con las resistencias por la vida que tejen las comunidades. Investigar con cuidado nos exige implicarnos en las luchas y dejarnos afectar por el conocimiento colectivo que se produce. Esto es construir conocimiento más allá de las exigencias de la academia. Asimismo, significa pensar en la validación del conocimiento no a través del mercado de las publicaciones, sino a validarlo con base en otros criterios, como por ejemplo, qué tanto ese conocimiento está ayudando a mantener, sostener y reparar la vida de nuestras comunidades, cómo ese conocimiento contribuye a transformar relaciones de dominación y cómo ese conocimiento se apropia socialmente para lograr un buen vivir o un vivir sabroso. El cuidado en la investigación es también pensar para fortalecer los procesos de conocimiento, memoria, reparación y lucha de las comunidades. Pero ese pensar para no es lo mismo que volvernos los portavoces de los sujetos de investigación. Tampoco debe ser la postura romántica de fascinación por los oprimidos, ni mucho menos creernos los dotados de luz e inteligencia que van a emancipar a los otros. Tendremos que cuestionar esa imagen de la salvadora feminista blanca que pretende emancipar a las mujeres pobres y de color. El tropo del investigador o investigadora salvadora hace tanto daño como el investigador que practica el extractivismo epistémico. El camino está en no fundirnos con el otro, no volvernos maternales con las luchas, sino aprender a devenir con otros, a mantener distancias críticas, a generar alianzas y también cortes que no asfixian a nuestros sujetos de estudio. Se trata no solo de pensar con otros, sino de vivir con otros y acompañar sin afanes de protagonismo, sin intenciones de apropiarnos de sus luchas para sacar nuestras tesis o diagnósticos. Es un impulso por construir prácticas de saber que sean cuidadosas y que respeten las voces subalternas, eso sí, sin caer en justificaciones de las violencias ni en esencialismos. No podemos ser ingenuos y pensar que todos los sectores subalternos están libres de reproducir lógicas de dominación. En estos casos, nuestro papel como investigadoras feministas será el de tensionar y promover reflexiones compartidas que nos ayuden a crear comunidades antipatriarcales, antirracistas, antiheteronormativas, antiespecistas, anticapacitistas. Conocer con cuidado es un ejercicio que nos transforma y también tiene la potencia de transformar las comunidades con las que trabajamos. Ya voy a acabar, no se aburran. La próxima. Finalmente, retoma Donna Haraway para instalar en nuestras prácticas de conocimiento una actitud de seguir con el problema
Esto es, no caer en una actitud de cinismo amargo frente a los problemas del mundo, donde solo quedaría el gesto intelectual de vaticinar el apocalipsis. Este tipo de intelectuales se encargan de diagnosticar las sinsalidas y acorralamientos a las que somos abocados en este mundo depredador, capitalista, ecocida y patriarcal. El pesimismo intelectual es una política de confort, donde los machos encargados de conceptualizar el fin de los tiempos no se arriesgan a generar luchas, a actuar, a mover el cuidado de la vida y arrojarse a la resistencia aun cuando no haya esperanza. Un escepticismo corrosivo no puede ser una partera de nuevas historias. Por eso no podemos quedarnos en el cinismo amargo de los críticos puros y tampoco con la esperanza ingenua de que algún día viviremos cogidos de manos en el paraíso terrenal. Seguir con el problema es una actitud de mantener las preguntas incómodas, generar parentescos para buscar formas de devenir y habitar mundos rotos por la violencia, suscitar respuestas potentes a acontecimientos devastadores y generar mundos comunes en medio de los despojos, las extinciones y las matanzas. Seguir con el problema puede ser un camino para investigar desde el cuidado, desde la insurgencia epistémica, desde el pensar con otros, desde la voluntad de crear una academia al servicio de la vida y no del mercado. La próxima. Cierro con una breve reflexión sobre mi investigación doctoral en la cual he intentado transversalizar una mirada del cuidado como pregunta sobre el trabajo escolar en contextos de violencia armada, pero también como una forma de conocer. Mi trabajo indaga por la emergencia de narrativas de cuidado de profesoras que trabajan en escuelas afectadas por la violencia de Estado en las favelas de Río de Janeiro, en Brasil, y por el conflicto armado en Buenaventura, en el suroccidente colombiano. Trabajo para comprender los efectos del cuidado en la vida cotidiana de las escuelas y cómo éste genera resistencias, acomodaciones y dislocaciones de las dinámicas violentas que imponen los señores de la guerra sobre la comunidad escolar. Siguiente. En este trayecto empecé a pensar en un diseño metodológico que me permitiera reconocer las historias de cuidado, sufrimiento y resistencia de las maestras cariocas y bonaverenses, pero también contribuir al reconocimiento de este trabajo invisibilizado y marginalizado tan crucial para evitar que la escuela se deshaga en medio de la violencia. Fue así que opté por construir algo que yo llamo metodologías afectivas, que emplean el narrar y el hacer por medio de los oficios textiles del bordado, donde no solo recojo las historias de vida de las maestras, sino que me encargo de pensar con ellas en sus propias prácticas, donde ellas me guían para construir unas escenas del cuidado que luego transformo en pequeñas artesanías tejidas con hilo y aguja. Siguiente. Me encargo de bordar las historias de las maestras y repensar con ellas sus prácticas. Además, el bordado es un arte carnal que me aproxima emocionalmente a sus historias, un hacer que me permite romper con el etos del testigo modesto que observa con pretensiones universalizantes, asépticas y racionales la construcción de conocimiento. Le devuelvo el bordado a las maestras y muchas de ellas me han manifestado sorpresa, admiración y júbilo por encontrar en el bordado una representación que honra su coraje de cuidado y su resistencia en los territorios escolares. De cierta forma, el bordado me permite transmitir cuidado hacia mis interlocutoras y también encontrar caminos para narrar historias borradas que conducen a pensar otros mundos en común, donde el cuidado es un trabajo pesado que sostiene la vida de la comunidad escolar en medio de las guerras, una forma de acción política desde lo cotidiano que desafía las narrativas de memoria sobre el magisterio, que se quedan estancadas en decir que la escuela es siempre territorio de paz o que los maestros le arrebatan muchachos a la guerra. Y la última. Este trabajo aporta una mirada más compleja donde los campos rugosos y complejos del cuidado nos muestran que el trabajo docente está lleno de aporías y posibilidades, de muros y de puentes, de muerte, pero también de posibilidades de vida. Así, el bordado me permitió seguir con el problema, seguir cuestionando la violencia desde una pedagogía crítica de las emociones y un hacer investigativo que no separa el pensar del hacer, sino que por medio de las manos, las agujas y los hilos busca un conocimiento cuidador que dignifique el trabajo de estas mujeres, escuche sus dolores y borde sus historias como acto sanador. El bordado no es un elemento ornamental de mi trabajo, es una metodología afectiva y cuidadosa que me ha enseñado a ver el trabajo de estas maestras como una insurgencia política, como una ética que aboga por un presente más bonito y gostoso, como dicen en Brasil, en medio de estos mundos de muerte. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Se escucha? Hola. Profesora Alanis, muchas gracias por tu intervención, muy interesante, muy potente. Creo que muchas de las cosas que expresas
nos suscribimos a ellas, la manera en que lo expresas, los lenguajes que usas, es bastante impactante, bastante agradable para nosotros en este ejercicio académico. Antes de dar la palabra al profesor Carlos, yo simplemente quisiera resaltar de todas esas cosas que señalaste, un par de ideas que me siguen retumbando en la cabeza y que seguramente también a los participantes y a quienes nos siguen en el Facebook Live, la idea de la ética como cuidado, la idea de la ética como una perturbación, la idea de que el cuidado no puede ser una obligación, sino que también significa un protegernos, la relación que haces del cuidado como una política de resistencia, estas expresiones tan interesantes de una insurgencia política que intenta superar el canibalismo epistémico, el fajardismo cognitivo, el extractivismo epistémico, es decir, todas estas figuras que utilices en el lenguaje nos resultan fascinantes, ilustrativas y tienen de fondo mucha reflexión, por eso seguramente me quedan resonando. ¿Quién es el sujeto y quién el objeto de la investigación? La idea del cuidado también, de alguna manera, en la investigación, para que la investigación no se convierta en un expiar culpas epistemológicas, también lo señalaste. La idea de una apertura radical que abrace la incertidumbre. A un devenir con otros. En fin, tengo aquí apuntadas varias de ideas que tú me suscitas, simplemente quería resaltar esas, agradecerte este aporte que nos das en el campo de la filosofía, de la educación, de pensar todos estos problemas no solamente en clave disciplinar, sino como una preocupación transversal, investigativa, y no solo investigativa, ética también. Les invito entonces ahora, seguramente muchos ya tendrán inquietudes, reflexiones, a que nos las compartan luego de que los dos profesores hayan intervenido. A continuación entonces le doy la palabra al profesor Carlos Cortés, quien tiene una presentación denominada Ilusiones y alucinaciones, problemas transversales a la filosofía de la percepción, la mente y el lenguaje. Muy a propósito, hemos traído dos líneas, digamos, temáticas investigativas diversas y dispersas, porque justamente lo que nos interesa es mostrar esto y preguntarnos en algún punto si puede haber convergencias, conversaciones, pero no necesariamente es la finalidad. Este ejercicio es escuchar qué investigan las y los profes de filosofía. Entonces, profesor Carlos, muy buenos días de nuevo, bienvenido y estamos también atentos para escucharte. Listo, hola, buenas tardes. ¿Sí se me oye desde el Facebook? No sé. ¿Más cerca? ¿Aquí se me oye? Sí, tal vez. Sí, tocó violar los protocolos de seguridad. Sí, creo que ahora sí se oye. Bueno, nada, hola a todos, a todas. En primer lugar, pues agradecer la invitación. Es chévere compartir estos espacios. Saludo la diversidad temática de la que habla Pablo hace un momento. Digamos, no es una cosa que... Bueno, ya vimos que en el Facebook Live sí se oye. No, agradecerle a Lanis. Muy chévere la ponencia. Cosas que uno se confronta, cosas que uno se piensa cuando está en la universidad. De hecho, a veces uno le coge temor a presentar ponencias, a presentar sus ideas, por el temor al típico sujeto o sujeta que quieren simplemente como mostrarle lo que uno hizo mal. Entonces creo que es una reflexión que debe ser transversal a las investigaciones, más allá de aquello que uno investigue, que en mi caso pues es bien diverso. Pues nada, mientras ponemos la presentación, mi objetivo pues es presentar problemas. Yo la verdad no voy a decir tanto lo que yo pienso, sino mi idea es más bien traer problemas, ¿sí?
Traer problemas que son transversales a tres áreas de la filosofía: a la filosofía de la mente, a la filosofía del lenguaje, a la filosofía de la percepción, sobre todo a las dos últimas, a la segunda y a la tercera. Y en buena medida la idea es partir de algo que yo sé que hemos visto en cosas de filosofía del lenguaje, de algo que si uno le pregunta a alguien que haya visto ese curso es como, ay, sí, eventualmente hablamos de eso, más allá del recuerdo que uno tenga positivo, chévere, aburrido al respecto, y ver cómo eso nos lleva un poco a plantearnos cosas al nivel de la percepción. Tal vez una cosa que ocurre o en la que suele caer la filosofía del lenguaje es coger proposiciones, coger tipos de expresiones, llámense descripciones, llámense nombres propios, llámense demostrativos, y empezar a charlar sobre esas proposiciones, y no siempre nos centramos en cómo experimentamos y cómo se relaciona un poco eso que decimos, eso que proferimos y que algunos tienden a universalizar, como veíamos en la presentación anterior, y relacionarlo con la percepción y ver cómo eso se relaciona con tres tipos de experiencias. Entonces yo soy un poquito ñoño, sí, pasa, por favor. Un poquito ñoño, entonces pues yo pongo como las cosas de las que voy a hablar, porque si no me pierdo mientras estoy hablando. Entonces la idea es, como les decía, comenzar con el rollo de las descripciones definidas, ver cómo una oración, un ejemplo muy trivial, un ejemplo muy X, nos lleva a plantearnos eso, nos lleva a analizar, primero a ver la presencia o a notar la existencia de ese tipo de cosas, de percepciones verídicas, ilusiones, alucinaciones. La idea es caracterizar, que el ejemplo que vamos a ver muy trivial nos sirva para caracterizar eso. Luego nos vamos a centrar, sí, ya vieron a Kikis. Nos vamos a centrar en el caso de las alucinaciones. Vamos a ver las dos posturas que hay como fuertes al respecto, que son el disyuntivismo y el intencionalismo. Vamos a ver las divergencias. Ahí yo diré más o menos de qué lado estoy o a cuál es el lado al que tiendo. Veremos que el ejemplo que veamos hace un rato no es completamente exacto para el caso de las ilusiones, entonces tendremos que hacer algunas precisiones. Y al final un intento muy chiquis, la idea es no aburrirlos tanto, por explicar las ilusiones desde el disyuntivismo. Entonces por favor pasemos al ejemplo, Nicolás, gracias. Entonces vea que ahí hay una oración. Fíjense que trajimos a este individuo que se quemó el domingo, y dado que se quemó el domingo, pues ha decidido refugiarse en la cachaza para ahogar las penas. Entonces la idea es que tenemos esa proposición que es: el hombre con la botella de cachaza en la mano se quemó el domingo. ¿Listo? Entonces tenemos sí, una oración completa que tiene un sujeto gramatical, tiene un verbo conjugado que se quemó y un complemento para ese verbo. Algo en lo que fastidiamos muchísimo en filosofía del lenguaje es con el significado de la descripción definida. ¿Cuál sería la descripción definida acá? Todo lo que está en la parte superior. El hombre con la botella de cachaza en la mano. Sobre eso tenemos una interpretación que, un poco en plan de trazar conversaciones con lo que nos charlaba Alanis hace un rato. Una de las interpretaciones o de las explicaciones del significado de las descripciones definidas tiene un poco ese afán universalista, que es el de la teoría de Bertrand Russell, que dice, pues, palabras más, palabras menos. Cuando usted usa una descripción definida, pues está diciendo que ocurren tres cosas: que hay un X y solo un X que cumple con tal y tal característica. Entonces, uno diría que cuando yo digo, en este caso, el hombre con la botella de cachaza en la mano, lo que digo es que existe un X, tal que ese X, pues es un tipo, y ese X tiene una botella de cachaza en la mano. Pero resulta que nosotros no usamos así las descripciones definidas, ¿sí? Hay ocasiones en las que, por ejemplo, uno no sabe qué diablos es lo que tiene la persona en la mano, pero uno necesita llamar la atención sobre esa persona, ¿sí? Entonces, no sé, yo no sé lo que la persona, perdón, lo tomo ejemplo, yo no sé lo que la persona de atrás en el auditorio está comiendo, pero yo puedo usar una descripción, no sé exactamente qué es lo que esa persona está comiendo, pero puedo usar una descripción y decir como la persona que está comiendo pan atrás, ¿sí?
No porque yo sepa que efectivamente estoy comiendo pan, sino porque es una estrategia, o más bien es la descripción definida se le vuelve una herramienta con el objetivo de llamar la atención sobre aquello de lo que uno quiere hablar. ¿Sí? Fíjense que ahí de fondo estamos viendo como dos maneras posibles de relacionarlos con el mundo. Una en la que capaz que no tenemos un conocimiento o un contacto directo con el mundo, con las cosas, con los objetos, con los individuos, sino que más bien a partir de una atribución o descripciones podemos llegar o a identificar si efectivamente se cumple o no esa descripción que nosotros planteamos. Lo cual, y ahí pasamos a la siguiente, ya ahorita de pronto te pido que volvamos a ver a Kikis, nos lleva a una distinción entre uso atributivo y uso referencial de las descripciones, que es una distinción inicialmente planteada por Donnelly, en las que pues tenemos algunas características sobre esos dos tipos de usos, capaz que hay más, pero al menos hay esos dos. ¿Sí? Fíjese que entonces en el uso atributivo, el hablante enuncia, pregunta, ordena algo sobre cualquiera que es tal y tal. ¿Sí? Fíjese que ahí no me importa tanto el sujeto o la persona puntual que tiene la cachaza en la mano, sino que alguno cumpla con esa característica. Ahí la descripción definida ocurre esencialmente, pues el hablante desea aseverar, preguntar, ordenar algo sobre cualquier cosa o persona que se ajuste a la descripción. ¿Sí? El atributo del ser tal y tal es muy importante. ¿Sí? Sin embargo, piensen en el ejemplo que poníamos con el compañero al que yo molesté hace un rato, o piense que usted ya no está viendo esa foto ahí de Peñalosa, sino que Peñalosa usted se lo encuentra como en un auditorio, y usted ve que el tipo tiene una botella en la mano, y usted dice, eso es como una botella de cachaza, ¿no? Y usted usa la descripción, no porque usted esté interesado en que el tipo se ajuste a la descripción, sino la usa como un mecanismo para que usted le deje claro a su interlocutor de quién o de qué es de lo que está hablando. Entonces, en ese caso decimos que el hablante usa la descripción definida para capacitar a su audiencia a seleccionar aquello de lo que está hablando, enunciando, preguntando, ordenando algo. Y ahí la descripción definida es un mero instrumento para llamar la atención sobre algo. Y ahí el atributo de ser tal y tal no es tan importante. Ahora, fíjense que aquí hay un caso en el que uno diría, pues hombre, en el caso atributivo como que sí es muy necesario que se cumpla lo que yo enuncié, pero en el caso referencial, uno diría, venga, casi que eso salva, o sea, con que yo puedo hablar como se me dé la gana, y si estoy de buenas y logro, no sé, hacer los gestos necesarios para capacitar a mi audiencia, pues entonces la persona ya va a entender de qué me estoy hablando, y valdría la pena preguntarse, y ahí por favor pasemos a la siguiente, si puede fallar la referencia cuando una descripción definida se usa referencialmente. ¿Sí? Es decir, no en el caso atributivo, porque ahí ya sabemos que puede fallar. Si no se cumple una de las condiciones de la conjunción, pues murió. En cambio acá, la cosa es que yo tengo el propósito comunicativo de llamar la atención sobre un objeto o sobre una persona o sobre lo que sea que yo esté percibiendo y de lo que quiero hablar, ver si en esos casos puede fallar la referencia. ¿Sí? Eso es en últimas, es una reflexión que aparece en Donnelly, pero es en última la que lo lleva a uno o la que le permite a uno trazar el vínculo entre filosofía del lenguaje y filosofía de percepción. Obvio, habrá más puentes que uno pueda trazar. ¿Sí? Ahora, pensemos nuevamente en Peñalosa, si quieren no lo pongamos otra vez, su imagen es un tanto perturbadora, pero hay 4 escenarios posibles al menos. El primero, que es en buena medida lo que ocurre, al menos en teoría, en una percepción verídica, es que pues efectivamente Peñalosa tiene una botella de cachaza en la mano. Es decir, usted lo vio allá a lo lejos y efectivamente el tipo tenía su botellita de corote así en la mano mientras ahoga la pena de una más de sus infinitas quemadas. El segundo escenario posible es en el que sí, Kikis tiene una botella en su mano, pero no es cachaza, él no consume esas cosas, era agua o era el tarrito del aceite para fritar los huevos en la casa. El tercer escenario es uno en el que uno diría, no, ese no es Kikis, es un maniquí.
¿sí? Es como un muñequito ahí que compraron, como para mamarle gallo a la gente. Yo debería hacer eso en un curso de filosofía del lenguaje, mandar imprimir un maniquí y mamar gallo con eso. Esos dos casos, el segundo y el tercero, tienen imprecisiones. ¿Sí? Aquí simplemente estoy como planteando la cuestión informal, ya en un momentico hago las precisiones que corresponden, pero son como palabras más, palabras menos los casos ilusorios. ¿Sí? Los casos en los que uno percibe un objeto como si tuviera una propiedad P, esa es la definición, ya ahorita la miramos, pero en realidad pues, el objeto no tiene tal propiedad. ¿Sí? Aquí habría como la identificación de un objeto, pero hay un error en la identificación. ¿Sí? De sus propiedades. El ejemplo aquí es impreciso, pero habría un error al momento de identificar sus propiedades. Y el último caso, que es el alucinatorio, por el cual vamos a comenzar ahorita en un ratico, es en el que no hay objeto alguno. ¿Sí? Como ya usted estaba muy flashado y no había ni maniquí, no había ni Peñalosa, no había ni botella. Entonces, por alguna razón percibió o experimentó, pero no había objeto. ¿Sí? Eso nos lleva, por favor pasemos, Nicolás, gracias. Pues primero 3 caracterizaciones, dije definiciones, pero tal vez no sean del todo preciso decir que eso es una definición, porque va a depender un poco de la teoría o de la postura que uno asuma en la investigación, pero podemos hacer unas caracterizaciones iniciales como para tener un marco común en la discusión. Es que bueno, fíjense que en la percepción verídica pues usted experimenta un objeto e identifica correctamente sus propiedades. El primer caso, ahí está Kikis con su botellita de cachaza. La alucinación, que es una experiencia fenoménicamente similar o igual a la verídica, pero en la que no hay un objeto. ¿Sí? Ahora, fenoménicamente tiene que ver con cómo le aparece a usted la experiencia. ¿Sí? Entonces, lo que es común a las tres caracterizaciones es que usted fenoménicamente le aparece que usted está experimentando un objeto. En el primero, todo bien, todo en orden, todo lindo. En el segundo, que es el de la alucinación, baila, no hay objeto. Y en el tercero, que aquí es donde vale la pena hacer un poco la precisión, experimenta un objeto X que parece tener una propiedad P cuando en realidad no la tiene. ¿Listo? Ahora, he dicho o insistido en que son 3 caracterizaciones simplemente porque todavía falta responder algunas preguntas que son las que están en la próxima diapositiva. ¿Qué tipo de experiencias son las alucinaciones? ¿Sí? Ya vimos como, listo, no hay objeto, pero ¿qué onda eso? ¿Qué tipo de experiencias son las ilusiones? ¿Y qué tipo de experiencias son las percepciones verídicas? ¿Sí? En buena medida, la manera en que usted responda a la tercera pregunta va a marcar el camino por el cual usted se va a ir al momento de responder a las 2 primeras, a la de las alucinaciones y las ilusiones. Ahora, yo dije, o parte de la promesa en el título de la ponencia es mostrar que hay, mostrar problemas en 3 frentes: filosofía del lenguaje, filosofía de percepción y filosofía de la mente. Ya se ha cumplido al menos parcialmente los 2 primeros. Estas primeras 3 preguntas, las que están como a la parte de arriba del texto, son en últimas una instancia de una pregunta más general en filosofía de la mente, que es la de cuál es la naturaleza de nuestros estados mentales. ¿Sí? Que es una de las preguntas o la pregunta central en filosofía de la mente, que es eso de lo mental. ¿Sí? Resulta que entre otras cosas que hacemos con la mente, pues está el experimentar vainas. Luego, parte de dar cuenta o de dar respuesta a la pregunta sobre la naturaleza de los estados mentales, pues implicará dar cuenta de las 3 cositas que hemos mencionado. ¿Listo? Entonces, ahora quiero charlar brevemente sobre los casos alucinatorios. Pasamos a la siguiente, que es simplemente eso. Perfecto, no hay objeto. Entonces recuerden, ¿no? El caso, esta es la vuelta con las alucinaciones. Es la experiencia, es el caso en el cual usted fenoménicamente a usted le parece
que está experimentando alguna vaina, pero en realidad no hay objetos. O sea, en este momento yo estoy viendo esta botella, este ejemplo uno siempre termina poniéndolo por falta de creatividad. La alucinación es como, ay, yo estoy viendo la botella, pero en realidad no hay objetos. ¿Listo? Así como dice el abogado, en los momentos. Y ahí al respecto hay dos posturas que son disyuntivismo y la teoría que se conoce como intencionalismo. Pasemos ahí. El meme en realidad era una excusa para poner todo este texto. Entonces, la vuelta es, yo voy a tender para el lado del disyuntivismo, ya les digo por qué, pero la idea es cómo caracterizar ambos lados sin meterme como en lo denso de ambas posturas. Ahora, ¿por qué digo que estoy del lado del disyuntivismo? En buena medida por el tipo o más bien por la intuición de la que parte esa teoría. ¿Cuál es la intuición de la que parte esa teoría? Es la que está en la primera viñeta del cuadro de la izquierda de ustedes. La experiencia perceptual se presenta a sí misma como una conciencia inmediata de cosas externas a nosotros. Esa es la intuición de la que parte el disyuntivista. Ese es como el nombre que más le ponen, como el mote por el que más lo conocen, pero también lo llaman relacionalismo, en la medida que la experiencia sería una relación con el mundo externo, o realismo ingenuo, porque dicen algunos filósofos, más allá de si van a estar de acuerdo con la intuición o no, que solemos tener, que el hombre de la calle o la persona de la calle suele tener la opinión de que su percepción consiste en una relación con los objetos. Yo aquí soy realista ingenuo, entonces considero que la intuición es correcta, es decir, que lo que yo veo, más bien, que mi experiencia es conciencia inmediata de objetos, o sea, hay una relación. En ese sentido, sería un tipo de estado mental en el que el sujeto está relacionado directamente con el objeto real, externo, independiente de la mente experimental. ¿Sí? Ahora, fíjense que esto aplica perfectamente para las percepciones verídicas, pero justamente las ilusiones y las alucinaciones ponen en duda esa intuición. ¿Sí? Porque ¿cómo me va a decir, diría un intencionalista, que uno se relaciona con el objeto si hay casos en los que usted puede tener una experiencia en la que usted sienta o le aparezca que está percibiendo un objeto, pero en realidad no hay nada? O uno en el que usted está experimentando, pero se equivoca en la asignación de alguna de sus propiedades. ¿Sí? Y tenemos la respuesta oficial del disyuntivismo, que es, pues, hombre, percepciones y alucinaciones son estados mentales de clases fundamentalmente diferentes, aun cuando sean subjetivamente indistinguibles. ¿Qué implicación tiene eso? La implicación que tiene eso es que las alucinaciones desde el disyuntivismo solo serían caracterizadas en términos negativos. ¿Sí? Más o menos lo que dicen los disyuntivistas es, la vuelta es que usted caracterice bien cómo funciona la experiencia perceptual verídica, que usted diga bien cómo funciona el asunto, si usted quiere hacer neurociencia, pues haga neurociencia, y todo lo que no sea experiencia perceptual verídica, pues será la alucinación. O sea, no cumple con eso, pues entonces, o más bien, le pregunta al disyuntivista a usted, bueno, y venga, ¿qué es una alucinación? Todo lo que no sea una experiencia perceptual verídica. Esa sería como la explicación. Ahora, obviamente eso lo deja uno con insatisfacciones, y es como, venga, ¿en serio es la explicación? Es posible hacer una experiencia, o más bien, una explicación sobre las alucinaciones que no, o más bien, que vaya más allá de esa mera caracterización negativa de, la alucinación es todo lo que no sea la experiencia. Esos son retos. Yo dije que aquí iba a traer problemas, entonces no voy a dar la respuesta, sino dejo simplemente la pregunta planteada ahí. Entonces, claro, como eso lo dejaron un poco insatisfecho, pues hay teorías intencionalistas que también... y el intencionalismo es como el nombre tramador, ¿no? Es como el nombre para llenar entradas.
Otros nombres son teoría del contenido o representacionalismo. ¿Sí? ¿Por qué representacionalismo? Básicamente porque el intencionalismo le dice, esa intuición no, no es así. Capaz que le aparece a usted, pero en realidad, pues nuestra experiencia es representacional. ¿Sí? En ese sentido, diríamos que, o el intencionalista diría que la experiencia perceptual es un caso de representación del mundo y las representaciones no exigen la existencia de lo representado. Fíjese que ahí de entrada está el gancho, está el dulce con el cual el representacionalista quiere convencerlo a uno. Y es, fíjese que el problema, o parte de los problemas que veíamos con alucinaciones e ilusiones, tienen que ver con que usted se comprometió con que la experiencia era una relación con objetos. Si yo digo que no, en realidad no es una relación con objetos, por así decirlo, explico el por qué las tres experiencias aparecen fenoménicamente iguales cuando uno las tiene. En ese sentido, pues las percepciones verídicas y las alucinaciones serían estados del mismo tipo, representaciones. Entonces, una percepción verídica es una representación, una ilusión es una representación, una alucinación también es una representación. La diferencia tendría que ver con aquello que los causa. ¿Sí? Y la respuesta para el caso de las ilusiones pues va por el mismo lado. ¿Sí? O sea, los tres casos son casos representacionales, difieren respecto a la causa. Ahora, ¿cuál es la insatisfacción que uno puede plantear ahí? Es como, bueno, ¿y qué se le hizo al mundo? ¿Sí? Es como, bueno, sí, yo tengo una representación, pero ¿cómo sé que hay un mundo del otro lado? ¿Sí? Es algo en lo que uno cree, sí, porque ¿sí? No, uno no podría apelar a una suerte de escepticismo ahí, como, venga, si yo me comprometo con que esto es representacional, ¿cómo sé, por ejemplo, cuando efectivamente estoy conociendo o cuando efectivamente estoy teniendo una experiencia verídica? ¿Sí? Esas son las respuestas o son los tipos de retos que el representacionalista debe responder. ¿Qué tipo de representación o en qué sentido se está hablando de representación? ¿Sí? Por ejemplo, si uno hablara en un sentido como el que parece hablar Frege de las representaciones como una suerte de entidades mentales, pues uno diría capaz que aplican objeciones similares a las que Frege hacía al representacionalismo. Y si no es ese tipo de representación, ¿qué tipo de representación sería? Esos son como los problemas ahí. Ahora, ¿qué onda con la intuición que nosotros teníamos hace un rato? ¿Sí? ¿Cómo la explicamos? ¿Es simplemente porque somos así, porque uno tiene esa intuición y ya? ¿O desde el intencionalismo se puede dar una explicación de eso? ¿Listo? Esos serían como los retos de ambas teorías, inicialmente en el caso de las alucinaciones. ¿Sí? Fíjense que acá vemos un caso en el que hacemos una caracterización puramente negativa, en el otro vemos un caso en el que uno tendría que apelar a una diferencia de causas. ¿Listo? Pasemos. Listo, ahora vamos a ver algunas precisiones sobre el caso de las ilusiones. Fíjense que el ejemplo de Peñalosa, si bien es un gancho, o sea, como que llama un poquito la atención, pues es un ejemplo impreciso. Porque es un ejemplo impreciso sobre todo los casos 2 y 3, porque ahí estábamos hablando de objetos. ¿Sí? Estábamos discutiendo cosas como si el objeto era una botella que contenía cachaza o agua, o si eso de verdad era una botella, o incluso llegamos a discutir si Peñalosa es Peñalosa. ¿Sí? No quiere decir que estos casos no sean interesantes. Lo que ocurre más bien es que son casos muy complejos y, como dicen por ahí, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces tal vez convenga limitar mucho más la cuestión. ¿Sí? Y limitando la cuestión a hablar pues de propiedades. ¿Sí? De propiedades como tamaño o la forma. ¿Sí? Y algo que creo que mencioné muy de pasadita a la entrada
lo que se va a volver fundamental en esos casos y es fijarnos en el pensamiento demostrativo. ¿Sí? Fíjense que hace un rato cuando hablamos de las descripciones definidas había como una doble vuelta. ¿Sí? No es como que yo piense en el hombre con la botella en la mano o piense en la persona que estaba comiendo en la parte de atrás del auditorio, sino que uno antes de pensar en descripciones, las cuales uno tiende más bien a usar porque necesita llamar la atención del interlocutor, uno piensa en términos demostrativos, ¿sí? Como esta botella, este celular, este tapabocas que debería tener puesto pero no se escuchaba, ¿sí? Entonces habría, no nos vamos a meter tanto en eso, pero habría que fijarse más, uno, en propiedades como tamaño, forma, y en cómo pensamos demostrativamente. Entonces, fíjense que dimos una suerte de vuelta. Comenzamos con un problema de filosofía del lenguaje. Eso nos llevó al asunto de la filosofía de la percepción. Vimos que eso era una instancia de un problema en filosofía de la mente. Y en cierto modo, si bien vamos a seguir en el campo de la filosofía de la percepción, eso en cierto modo nos muestra que tendremos que volver a pillarnos cómo funcionan esas oraciones o esos enunciados en los que usamos demostrativos. Pasemos, solo quiero presentar un par de ilusiones. Fíjense que estos ejemplos son ya mucho más locales y mucho más puntuales, más específicos. La especificidad no es porque el problema se agote ahí, sino en buena medida para tener un campito seguro con el cual trabajar. Entonces, algunas ilusiones, fíjense que esta es una ilusión de tamaño, es como la versión oficial, pero también es considerada una ilusión de distancia. Fíjense que ambos círculos en el color, los dos círculos naranjas son, o anaranjados, no sé cómo se diga, son del mismo tamaño, pero pues cuando usted los ve, el de la izquierda se ve más pequeño que el que está a la derecha. Claro, uno tiene que ver, vamos bien, va a decir como no, esto tiene que ver por el tamaño de los círculos que están alrededor y la distancia que guardan entre ellos y toda la cosa. Ahora, la pelea es qué tipo de estado es lo que está ocurriendo ahí. Si es una vaina en la que es simplemente una representación, ¿sí? El intencionalista le va a decir, es una representación y yo te voy a decir las causas de eso. Algo que no sabemos qué diga el disyuntivista, o que al menos... entonces yo sí creería por dónde debería ir el disyuntivista, pero aquí aparece un reto interesante para el disyuntivista, o relacionalista, o realista ingenuo, como se le quiera llamar, y es, venga, ¿cómo categorizamos las ilusiones? ¿Sí? O sea, ya vimos, y tiene sentido haberlo hecho, decir, estoy viendo esta botella, es una percepción verídica en la que me relaciono directamente con el objeto. En cambio, cuando yo digo esta botella, pues ahí hubo un problema, porque no hay objeto, y entonces yo puedo decir, listo, el primero es un tipo de estado mental en el que hay una relación directa con objetos, el segundo es uno en el que no. ¿Sí? Eso segundo, o más bien las ilusiones, ¿a qué tipo o a qué parte de la disyunción pertenecerían? Pertenecerían a unos casos obvio no iguales, pero similares a las percepciones verídicas, o sería un caso más bien similar al de las alucinaciones. ¿Sí? Vamos a otro ejemplito, que es este, el del pitillo en el vaso. Usted mete un pitillo, un palo, y ahí por la refracción, pues usted va a ver como si el pitillo o el palo estuviera aparte, pero en realidad no lo está. Lo mismo. ¿Qué onda el disyuntivismo ahí? Este tipo de experiencia la ponemos en el paquete de las alucinaciones y allá en los que están castigados y despachados, o la ponemos como un tipo de experiencia similar a la percepción verídica. Siguiente. Y ahí es donde está un poco la pregunta que he estado planteando todo este rato. No hay más diapositivas, entonces ahí toca un poco a capela. Pero entonces, ¿cómo podríamos dar cuenta de las ilusiones desde una perspectiva disyuntivista? Fíjese que la respuesta a esta pregunta va a depender del lado de la disyunción en el que uno ponga las experiencias ilusorias. Si uno las pone del lado
del lado de las alucinaciones, pues la tiene breve, porque dice, pues no, baila, no es una percepción verídica, pero ya, no es, chao. O, y esa es mi intuición, la ponemos del lado de las percepciones verídicas. ¿Sí? Y ponerla del lado de las percepciones verídicas implicaría, bueno, ¿y cómo explicamos cada caso? ¿Listo? Entonces, es como el gran reto. Entonces, lo que yo les digo, mi intuición es que están del lado de las percepciones verídicas, son experiencias similares, en la medida en que usted identifica un objeto. Y entre otras cosas, ya no voy a hacerlo tan largo para que no sea tan pesada la cuestión. Pero, digamos, en investigaciones como la de Jim Campbell, que usa cosas de ciencias cognitivas, pues resulta que muchas veces nosotros en nuestro aparatejo fisiológico usamos la ubicación experimentada del objeto para identificarlo. Entonces, eso podría ser una buena razón, una buena intuición para mostrar que, sí, claro, en el caso ilusorio me equivoco o percibo en el objeto una propiedad que en realidad no tiene, pero sigue habiendo un objeto. Entonces, el reto sería cómo, a partir de esa puesta en el mismo paquete de ilusiones y alucinaciones, no, más bien, cómo esa puesta en el mismo paquete de las ilusiones en el paquete de las percepciones verídicas podríamos dar cuenta de la diferencia entre ambas. ¿Cómo damos cuenta de esas ilusiones? Sí, ya vemos que no, se da por tal y tal cosa, porque los círculos al lado de este anaranjado eran más grandes, en cambio en el otro eran más chiquitos. Pero hablar un poco más de eso. Y ya, el propósito era presentar problemas. Entonces pasamos a la siguiente y ya es el final. ¿Listo? Pues nada, muchas gracias y eso es. Tenemos si lo necesitamos. Hola. Profesor Carlos, muchísimas gracias también por la presentación que nos haces, porque haces también un ejercicio pedagógico de ponernos las condiciones iniciales, unas definiciones con las que nos aproximas y luego a partir de eso comienzas a hacer un ejercicio de invitar, de deducir, de ejemplificar que hace que todos nosotros podamos tener como claridad en este tema que tú manejas de una forma tan interesante. Al igual que con la profe Alanis, hay varias ideas que simplemente quiero resaltar porque me quedan sonando, me quedan retumbando. Esta cuestión de las descripciones definidas como una herramienta al principio para llamar la atención, pero que luego, cuando comienzas a mirar en detalle, presenta una serie de problemas bien interesantes. La idea de considerar un uso atributivo, ¿sí? Y un uso referencial, y entender que uno va por el lado de ordenar algo, digamos, sobre cualquiera que es tal y tal, decías tú, y el otro más como seleccionar aquello de lo que se está hablando. Y en ambos casos te preguntas si falla la referencia, si puede fallar la referencia cuando se hace una descripción definida. Y ahí, bueno, nos introduces con unos problemas de verificación, de ilusión y de alucinación. Me pareció muy interesante, muy inteligente los casos que traes a colación. Te agradezco mucho estos aportes. Yo de entrada voy a hacer un comentario para ir, por supuesto, luego daré la palabra si hay preguntas, inquietudes a propósito de las dos intervenciones, pero hay una que de entrada quiero dejar planteada a propósito de lo que tú estabas señalando, y era las cuestiones, digamos, que pueden afectar perceptualmente y generar alucinaciones, ¿sí? Por ejemplo, o ilusiones. Y pensaba en un factor, es para intentar un poco tejer un diálogo ahí, pensaba en un factor muy particular, y es el factor del afecto, por llamarle de alguna manera, el papel del afecto. Entonces quería un poco dejar esa inquietud que me surge ahora para la profe Alanis, para el profesor Carlos. El tema del afecto podría ser inicialmente un posible vínculo para conversar en estos minutos
porque en la profe Alanis el afecto es fundamental para, digamos, para procesos educativos en escenarios, digamos, difíciles de conflicto. Y en el caso del profe Carlos, sería interesante también mirar si eso juega un papel en la constitución de ciertas percepciones que pueden ser erradas o no, dependiendo del análisis que se realice. Y lo mismo en el caso de la profe Alanis, si los afectos, has pensado, por supuesto desde digamos, desde tu lugar investigativo, cómo configurar eso, o en términos de representaciones o percepciones, ¿sí? Es un poco eso. Pero bueno, es la que yo aprovecho para dejar en el ambiente. No sé si algunos de los asistentes, de las personas que están aquí, quieran preguntar, consultar algo, indagar. El espacio precisamente es para eso. Preguntas, por supuesto, de conceptuales, o preguntas también de perspectiva, de cómo investigaron, cómo llegaron a esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí se me escuchó? Quisiera decir que me gustó mucho la ponencia de la profesora. Me confronta mucho, me cuestiona mucho, porque estoy estudiando educación especial y me hacía pensar mucho en cómo sería mi rol desde la educación especial en ese acto de cuidado, ¿no? Con, digamos, las personas con discapacidad. No sé lo que decía ella, qué metodologías de cuidado y afecto puedo pensar en sentido hacia estas poblaciones, ¿no? Eso me dejó pensando mucho. Y también ahorita se me ocurría, no sé, preguntarle cómo sería ese acto de cuidado, ya lo definía como un acto político y de resistencia, no sé, hacia las comunidades trans, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos discursos, digamos, transfóbicos que se dan en torno a ellos, ¿no? ¿Cómo sería ese acto de cuidado? Y eso sería. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu intervención, tu pregunta. Si hay alguna otra intervención, pregunta que quieran compartir, manifestar. Listo, resolvamos esa y luego David dice que tiene una inquietud. Bueno, adelante, profesor. Entonces les cedo la palabra si quieren comentar algo de la pregunta que hacía la estudiante, y también un poco como de mi cuestión inicial a propósito de las dos presentaciones muy interesantes. Bueno, ¿ahí se escucha? La pregunta por los afectos es bastante central, digamos, en las teorías feministas, porque parte de la problematización que se hace dentro de las teorías feministas del cuidado es que el cuidado tiende a ser reducido al reino de los buenos afectos. Entonces hay una idea de que el cuidado es el reino impoluto de las relaciones con los otros, donde todas las emociones son cálidas y positivas. Pero la experiencia concreta de las cuidadoras, mujeres que cuidan personas con discapacidad, niños, niñas, adultos mayores, personas dependientes, bueno, ese también es un debate, todos y todas somos dependientes, y en ese sentido los afectos que están involucrados en el cuidado pues son problemáticos, porque por un lado no podemos reducir el cuidado a demostrar afectos. Es decir, el cuidado no es simplemente amar al otro. El cuidado exige trabajo. Es decir, hay cuidado cuando hay lo que comentaba con estas teóricas feministas, Joan Tronto, ella dice que el cuidado es una actividad, son actividades cotidianas. Entonces, actividades cotidianas que mantienen la vida. ¿Y qué problemas representa el afecto y las emociones para el cuidado? Y es que, por un lado, el cuidado puede ser alienante para las mujeres y para las cuidadoras, porque se nos puede exigir que manifestemos afectos hacia personas con las cuales no sentimos ningún tipo de relación o vínculo. Es el caso nos tendríamos que hacer la pregunta en la educación infantil: ¿por qué se le exige a las maestras de educación infantil que quieran a los niños?
¿En qué otro ramo laboral se le exige a las personas que quieran a los sujetos con los que trabajan? En ninguno. ¿Qué tiene que ver esto? Que el cuidado está profundamente marcado por relaciones de género y se le exige a las mujeres que demuestren este tipo de afecto. Eso se llama trabajo emocional. Y es que la trabajadora del cuidado o el trabajador del cuidado tiene que ponerse en disposición para satisfacer las necesidades del otro y mostrarle unas emociones para garantizar su bienestar. Pero aquí lo que estamos dejando de lado, y por eso yo hacía remarcaba el asunto de que el cuidado no puede ser visto como algo ideal, y es porque el cuidado también implica dolor. Y dolor, ¿por qué es dolor? Porque es doloroso, porque significa que tu yo se pone al servicio del otro. Tú desplazas tu yo para cuidar a otras personas. Te pones en segunda instancia, por eso es que vemos que las cuidadoras están quemadas, que las mujeres cuidadoras se sienten solas, se sienten explotadas. Una política de cuidado en la investigación tendrá que plantearnos la pregunta: ¿cómo podemos cuidar a quienes cuidan? ¿Cómo podemos manifestar cuidado hacia estas personas? Y el cuidado no es solo sentimientos buenos. Eso por un lado. Por otro, lo que tú preguntabas sobre el asunto de las metodologías para trabajar con personas con discapacidad, yo creo que hay un debate muy interesante en los estudios de discapacidad y tiene que ver que las personas con discapacidad no pueden ser vistas como sujetos pasivos del cuidado. Es decir, el cuidado también puede ser una forma de opresión. El cuidado, como vuelvo e insisto, el cuidado no es un asunto de la buena moral y de los buenos sentimientos. El cuidado también ha sido utilizado para infantilizar a ciertos grupos sociales. Y pues esa es la experiencia de infantilización de las personas con discapacidad, de la desexualización de las personas con discapacidad. Entonces la ética del cuidado tendrá que escuchar esas voces, esa voz diferente. Y tendrá que darle un lugar para que el cuidado no sea un lugar de opresión, sino un lugar de alianza, un lugar de venir con el otro, pero nunca hablar por el otro, ni tampoco verlo como un sujeto pasivo y un lugar donde solo un objeto del cuidado, ¿sí? No, por eso no tenemos que ser las mamás de los otros. La idea no es esa la investigación, convertirnos en las mamás. ¿Cómo sería? Bueno, esta la puedo conectar con la exposición de Carlos, el cuidado hacia las personas trans. Yo me quedé así cavilando como, carajo, las personas trans sufrimos de la alucinación de esta sociedad heteropatriarcal que consiste precisamente en que somos un objeto cuerpo que es observado desde afuera. Es decir, no se nos garantiza una percepción verídica sobre nuestros géneros. Cuando una persona trans dice que es una mujer o es un hombre o es otra cosa, las personas trans enfrentamos algo que yo llamo una injusticia interpretativa. Y las injusticias interpretativas consisten en que yo tengo que estar todo el tiempo educando a las demás personas para que me traten en femenino como una persona no binaria. Es decir, este mundo es alucinante porque no respeta la interpretación que yo hago de mí misma o la propiedad que yo exijo para mí. Entonces, creo que ahí eso es el mayor cuidado que podemos tener hacia las personas trans es mantener una percepción verídica sobre ellas. Los géneros de las personas trans no son falsos, no son mero performance, sino son constatativos. El género de las personas trans no es un performance, no es un teatro, es constatativo. Y creo que en ese sentido tendremos que dejar de alucinar con las personas trans y verlas en su humanidad. Muchas gracias, profesora Alanis. Le damos ahora la palabra al profesor Carlos. Yo aprovecho también para agregar a una inquietud para ti, profe Carlos, y es justamente sobre lo que comentaba la profesora Alanis. Si frente a estas situaciones, por ejemplo, la descripción definida de alguna manera solicita unas categorizaciones para decir que es correcta o que no lo es. ¿Cómo pensar ese problema, por ejemplo, en clave de esto que nos plantea la profe Alanis? Si podrías como ilustrarnos un poco desde tu perspectiva. Gracias. Listo, bien. Bueno, primero con lo del afecto, por supuesto que juega un rol relevante en la discusión. Ahora, ¿cuál ha sido una falla frecuente en las investigaciones? Y por eso al comienzo de mi anterior intervención decía que la ponencia de Alanis pues daba luz respecto a cómo había que
a abordar la investigación en este campo, y algo que ocurre usualmente es como, analizamos esto como un sujeto por acá, que es una S o una X ya, y un objeto por allá, que es una O de objeto, y listo. En buena medida por eso se dan un poco las soluciones simplistas a un problema tan complejo, y nos quedamos cortos en casos un poco más macros como el de Kikis. Ahora, eso no quiere decir que no se haya empezado a hacer, ¿sí? Entonces, hay algunas investigaciones, como la de Bill Brewer, que consideran que no se trata de una mera relación sujeto-objeto, sino que en realidad hay que tener en cuenta algo que llama las condiciones de percepción, ¿sí? Y las condiciones de percepción, en buena medida, pretenden abarcar, es algo difícil al momento como de ponerlo en términos formales, pero pretende abarcar como todo lo que nos está rodeando, ¿sí? Que puede ser cosas como físicas de nuestro entorno, pero también cosas sociales. Por supuesto que la investigación ahí todavía es muy incipiente y hay muchos vacíos, pero hay cositas que uno puede incluir. Ahora también, para resolver o para abordar este tipo de problemas, hay que tener presente que no se trata de experiencias particulares e aisladas, ¿sí? Fíjense que a veces uno, por mora a la exposición, lo plantea en el término de, esta botella, pero también hay que tener un historial de las experiencias que uno ha tenido, historial de percepciones verídicas, de ilusiones, que en buena medida son las que le dicen a uno cómo es que uno va a categorizar los objetos, ¿sí? Y por supuesto que ese historial está permeado por las maneras en que nosotros hayamos sido adiestrados. Capaz no sea el nuevo término, pero nosotros también somos adiestrados para reconocer de determinada manera nuestras experiencias, ¿sí? Por eso a veces el caso así macro de Peñalosa es tan complejo, porque, por ejemplo, decir que eso es una botella de cachaza pues requiere de algún contexto en particular, o sea, como que uno ya haya tenido su historial, al menos viendo la botellita de corote en alguna ave y demás, pero por supuesto que el afecto ahí va a ser un índice a tener en cuenta. ¿Cómo se formaliza? Pues esa ya es otra cuestión, pero por supuesto que sí sería. Y la otra era la de las descripciones finales, ¿me la puedes recordar, por favor? Sí, sobre los afectos, el tema, digamos, si hay como desde tu experiencia, investigaciones, que consideren, por ejemplo, en estas cuestiones de ilusión y alucinación, el papel de lo afectivo, la dimensión de lo afectivo, ¿cómo entra a jugar esto en la configuración de la percepción? Ok, sí, digamos a eso ya respondí, pero me perdí porque tú tenías la otra, la de las descripciones definidas. Creo que hablaste de otra cosa. Bueno, un poco lo que estábamos comentando, que era difícil cuando vas a dar una descripción definida, ¿sí? Y necesitas de unas categorías previas que te permiten juzgar algo como X, como Y, eso, digamos, se comienza a constituir en un problema, relacionando un poco con lo que dice la profe Alanis de cómo uno podría encasillar, ¿sí? En una descripción definida determinada experiencia de vida, determinado ser, por ejemplo, ¿sí? En situaciones ya muy específicas, por ejemplo, de constitución de sujetos, trans, etc. Era un poco por ese lado. Sí, bien. Yo creo que las descripciones definidas pues tienen esa doble cara, ¿no? Tienen una cara en la que uno tiene el firme propósito de que aquello de lo que uno está hablando, aquello que uno denota, se ajuste a la descripción, ¿sí? Y hay un sentido más bien, o hay un uso más bien referencial, en el cual uno usa la descripción definida como una herramienta para llamar la atención sobre el individuo, sobre aquello de lo cual uno quiere hablar. Ahora, por supuesto que hay de nuevo, así como somos adiestrados en cómo percibimos el mundo, también somos adiestrados en cómo nos referimos al mundo, ¿sí? Casos como el de Alanis evidencian que hay una deficiencia en ese adiestramiento, ¿sí? Que no tenemos o no hemos trabajado probablemente lo suficiente para establecer los términos que nos permitan describir aquello que ocurre. Digamos, en este momento creo que la mayoría pues usa simplemente descripciones definidas referencialmente, ¿sí? O sea, es una experiencia que
uno no sabe o respecto a lo cual está prejuzgado de una forma bastante desagradable y por eso terminan escuchando descripciones bien peyorativas, ¿sí? En buena medida porque ha faltado como una suerte de adiestramiento en la cuestión. Muchas gracias, profe Carlos. Alexa, si quieres, por favor, profe Alexa, para que te escuchemos por el Facebook Live. Bueno, me voy a mover en el campo de la educación especial. Más que los grupos poblacionales que atendemos, es de la mirada de la diversidad, ¿cierto? Y de la comprensión de la diversidad. Me problematiza mucho un poco el tema de la percepción, ¿cierto? Porque la percepción termina siendo lo que es desde unos ojos, como lo decía Alanis, externos, desde afuera, que te dicen qué es real y qué estás percibiendo. Pero me problematiza mucho, por ejemplo, la persona en condición de discapacidad, llámese un autista. Cuando estamos hablando de autistas hay múltiples percepciones y múltiples formas de acercarnos a un objeto y leer un objeto, ¿cierto? Pero desde fuera le estamos diciendo que tu percepción está errada porque no corresponde a esos cánones o a esas caracterizaciones o a ese adiestramiento, que además es lo que se hace en discapacidad, horrible además ese concepto, de adiestrar a la persona y decirle, esta es la forma como tienes que caracterizar el mundo, porque tal vez como tú estás percibiendo esas realidades no corresponden, ¿sí? Y tenemos que ir a las teorías para poder analizar qué dicen los autores frente a ello. Y entonces en ese sentido va, digamos, un poco la pregunta que tengo para los dos, es en términos curriculares, ¿sí? ¿Cómo pensamos el afecto en términos curriculares, en términos cuando me estoy pensando en la formación de alguien, cuando yo estoy haciendo una mirada desde fuera, ¿cierto? Cuando no permito esas múltiples subjetividades que están allí, que entren, ¿cierto?, en relación, en conversación de cómo lees tú el mundo y cómo tú lo entiendes, cómo lo percibes. Para mí puede ser una ilusión, pero puede ser que haya una situación allí diferente en tu forma de conocer el mundo, porque por ejemplo en el tema de las bolitas es un tema de figura-fondo, ¿sí? Si yo me quito las gafas, dejo de ver las bolitas y las empiezo a ver diferente de cómo tú los estás narrando. Entonces hay un tema en los sentidos, en cómo configuran los sentidos y que esas perspectivas están puestas desde el binarismo, ¿cierto? Desde lo hegemónico, desde lo dado, desde lo racional y desde la única perspectiva de analizar. Entonces la pregunta va para los dos. ¿Cómo hacemos con lo curricular cuando estamos formando allí? ¿Cómo damos esas entradas desde un lado y en otro para decir, ok, ¿cómo lo vemos desde esta perspectiva de la realidad, comillas, la ilusión y demás? O desde estas éticas del cuidado, que además mezclar las dos cosas no es tan sencillo porque estamos en lugares epistemológicos completamente diferentes. Profesora Alexa, muchas gracias por tu pregunta. Permítame agregar una que está por el Facebook Live, por el chat de Facebook. Dice, tengo un par de preguntas dirigidas para la profesora Alanis, igual también si el profesor Carlos quiere hacer alguna consideración al respecto, maravilloso. Una, ¿dónde se han encontrado con las mayores barreras para la implementación de las prácticas de cuidado en la academia, en este caso? Y dos, en sus investigaciones se ha encontrado con comunidades que ya han sido instrumentalizadas, utilizadas y respetadas por prácticas de la academia. Si es así, ¿puede contarnos un poco cómo fue ese proceso para establecer confianza para desarrollar prácticas de coinvestigación? Nos pregunta Vanessa. Entonces, gracias, les cedo la palabra. Quien quiera iniciar. Listo. Bueno, yo creo que la cuestión que plantea Alexandra es una cuestión bien jodida. Es una cuestión bien jodida en el campo por algo que le mencionaba o que le decía hace un ratico a Pablo, y es que algo que ocurre muchas veces en estos temas es que tratamos como de universalizar la cuestión y de sujeto, una S ahí, objeto, una O por allá. Ahora, yo creo que sí hay como una interdisciplinariedad incipiente, pero la he empezado a ver, sobre todo para tratar de distinguir un poco, por un lado, cómo nos comportamos, o más bien, distinguir cómo damos cuenta de el proceso, digámoslo así, fisiológico que está implicado en las experiencias perceptuales. Por supuesto que hay un apartado fisiológico, y cómo otras cosas que serían como
no sé, marcos conceptuales, inciden en la interpretación que se hace de esos procesos fisiológicos. Ahora, una cosa que uno debe marcar, o que yo procuro hacer cuando planteo estos temas, es uno, tratar de centrar la discusión a esos casos como más simples o menos duros, en buena medida para evitar caer en replicar esa suerte de adiestramiento o de injusticia que uno está cometiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque están entrando otros factores respecto a los cuales probablemente, al menos la teoría que tenemos hasta acá, no sea la suficiente. Entonces, ese es un desafío ahí grande que queda. Y la otra pregunta creo que sí, para... ¿Me escuchan? Listo. No, profe Alexa, muchas gracias por esa pregunta porque me hiciste flipar. Estoy aquí como... Creo que convertir el cuidado en una estrategia curricular puede generar un efecto complicado, y es hacer del cuidado un asunto normativo. Creo que el cuidado no puede verse simplemente como un asunto de currículos, de leyes, de formas codificadas, sino que el cuidado tiene que ser una experiencia vivida. Y en ese sentido, creo que la ética del cuidado, si es nuestra preocupación en la formación de futuros maestros y maestras, debe pasar precisamente por desmontar esto que yo mostraba al principio de la ponencia, y tiene que ver con renunciar a ese yo conquistador y objetivador del otro. Tiene que pasar por colocar mi cuerpo como lugar de reflexión y como lugar de conocimiento, y tiene que partir de una vulnerabilidad, el reconocimiento de la vulnerabilidad compartida como un escenario desde el cual podemos generar otras formas de educar, porque es que se nos ha enseñado en la academia que hay que ser invulnerables, que hay que ser exitosos, que hay que ser productivos, y creo que el proceso de formación desde el cuidado parte es por la solidaridad, por la comprensión, por la escucha, por esa apertura radical hacia el otro. Y creo que estos son elementos que en la academia no tenemos. ¿Por qué? Porque la academia está regida precisamente por lógicas de competencia, por lógicas jerarquizadoras, por lógicas de productividad. Y creo que la forma de pensar tal vez las prácticas del cuidado tendría que pasar por una crítica a las lógicas del testigo modesto. Es decir, creo que es el testigo modesto, como lo exponía, es este agente que no se relaciona con la realidad, que es externo, que no toca, que es abstracto y universal, y es desde allí desde donde pensamos el conocimiento. Y creo que un currículo del cuidado es un currículo que transgrede, es un currículo transgresor, que coloca las márgenes en el centro, que habla de las teorías feministas, que habla de las teorías chuecas, que habla de las teorías de las maricas, de las putas, de las travestis, de todos aquellos que han sido privados de la voz en la universidad. Por eso es que mi apuesta por el cuidado no es ir a investigar al otro. Mi apuesta es porque luchemos acá en la universidad para que la universidad se abra y esas personas puedan tejer sus propias autorrepresentaciones. Es decir, aquí no se trata de que seamos los voceros de los excluidos, esa lógica de la educación popular de los años 70 horrorosa, de vamos a emancipar a los otros y vamos a enseñarles la luz y la revolución. No, creo que la ética del cuidado no es ser portavoces del otro. La ética del cuidado es devenir con otro, hacer alianzas con el otro. Y callarnos también implica a veces guardar silencio. Es decir, no todos lo sabemos, y yo creo que eso es importante como maestros y maestras. Tenemos que desmontarnos del abuso de la razón. No todos lo sabemos, y creo que es ahí donde radica la apertura radical, y donde hay la oportunidad también de cuestionar esos currículos que producen la ignorancia, porque el currículo es selección de saber e imposición de identidad. Tadeu da Silva, que es un pedagogo brasilero, dice: los currículos son documentos de identidad. Es decir, imponen formas de identidad. Y yo creo que un currículo feminista, un currículo transgresor, un currículo del cuidado, pasaría precisamente por cuestionar esa imposición de las identidades. ¿Por qué nos están imponiendo formas de ver los cuerpos? ¿Por qué seguimos reproduciendo esas perspectivas heterodesignadas de que solo hay hombres y mujeres, de que somos blancos y negros, de que esas cosas están hechas, es decir, de que son cosas? El género no es una cosa. El género es una relación. Entonces tendremos que pensar por fuera del cajón, por fuera de esa heterodesignación,
y liberarnos de esas etiquetas de mierda que nos oprimen, ¿sí? Entonces creo que se trata de un pensamiento del borde, un pensamiento fronterizo. Y para la persona que estaba preguntando sobre las barreras, bueno, ya hablé de las barreras, del asunto de las personas irrespetadas por la academia ha irrespetado a todo el mundo. La academia es irrespetuosa. No quiero decir que hay que ir a quemar la academia, yo creo que hay que ser estratégicas y hay que trabajar adentro y afuera. Creo que tenemos que tener un pie adentro y un pie afuera, pero nunca pensar que la academia va a ser el lugar de la descolonización, el lugar del feminismo crítico, el lugar de la lucha anticapacitista. La academia es una estrategia, un lugar estratégico, que podemos usarlo para unos fines mayores, pero la academia en sí misma tiene una historia otrificadora. Entonces, por eso la pregunta, cuando ustedes investigan quién es el sujeto y quién es el objeto en su investigación, y se van a dar cuenta de lo mucho que actuamos como testigos modestos. Muchísimas gracias, profesor Carlos. Profesor Alanis, tenemos una última pregunta de una estudiante. No, creo que no te oyen. Ahora sí. Sí, ahora sí. Vale, pues, la pregunta es para todos en este escenario, pero pues también a partir de la intervención de la profe Alanis, creo que habría en mí una problemática en doble vía quizá en cuanto a la enseñanza tradicional de la filosofía tradicional. Creo que es un aspecto porque está enmarcado dentro de pues, estas formas pedagógicas de enseñar tradicionales, y pues eso sumado a la academia filosófica creo que deviene en un doble reto, por ejemplo, para quienes estudiamos un programa como el de la licenciatura en filosofía. Ahora bien, la profe estaba hablando de unas posibilidades también dentro del currículo y pues cómo nos agenciamos ante eso, pero para no recaer en la respuesta que ella me dio antes de que formulara la pregunta, me llama la atención también el tema del pensamiento, no sé si decirlo como pensamiento propio, filosofía propia, pero sí ese reconocimiento de las voces de quienes estamos pensando en el aula, de quienes estamos como estudiantes, sin ser ustedes los profes y las profes tituladas con doctorados, maestrías y demás, que también devela como algo jerárquico hacia nosotras y nosotros. ¿Qué valor tiene ese pensamiento en nuestra carrera? Puntualmente en una carrera como filosofía, o donde más bien estudiamos el área de filosofía, pues en el cambio del currículo también. Bueno, digamos que esto es una cuestión de sistema, de estructura, que no es tan radical cambiarlo de la noche a la mañana, pero cómo se empiezan a hacer apuestas, y desde esa visión que la profe Alanis principalmente nos propone, cómo va ahí el pensamiento y la vivencia de quienes están en el aula de filosofía para poder empezar a generar. O sea, digamos que de pronto estoy vagando mucho en formular la pregunta, pero sí quisiera saber cuál es el valor de ello, de quienes estamos pensando, porque ahí entra otra vez el tema del sujeto-objeto, y quizá ustedes como profes, cómo nos están situando en el aula. Finalmente, ¿qué somos para ustedes en el aula de filosofía? Muchas gracias, Julie. Profesores, les escuchamos a los dos. No, dale. Creo que ya tengo clase. Ah, ok. Pero unos minutos de mi clase. Ok. Bueno, otra pregunta salvaje. Yo creo que, o bueno, no sé, yo no estaba pensando así como en el currículo, como en el paisaje general. ¿Y qué son los estudiantes para uno? Yo creo que, o más bien, yo lo veo como, eso sí ya es muy personal, y creo que, o más bien, creo que un poco el rollo de los temas que vemos terminan pasando por aquello que nos gusta, por aquello que nos mueve. ¿Sí? La razón por la cual yo me dedico a charlar de estas cosas es porque es lo que me gusta, porque es lo que me mueve, y porque a veces esas experiencias visuales de percibir, de haber visto una propiedad que el objeto no tenía, pues son las que me mueven, ¿sí? Y considero que pues en los programas de filosofía hay gente que tiene intereses similares a los de uno, y
está en plan de desarrollar esas capacidades, ¿sí? Porque muchas veces nos quedamos como en un plano bien intuitivo de, uy, se me ocurrió tal idea, pero ya uno después se monta al Transmilenio, llega a la casa y se le olvidó, ¿sí? Un poco la manera en que yo veo a los estudiantes es tratar de, o más bien, personas con intereses similares a los míos, personas con historias de vida con varias similitudes a la mía, que tienen unas capacidades, que tienen unas competencias o que tienen unos intereses, unas intuiciones que vale la pena desarrollar o afinar, ¿sí? Y es por esa razón que pues, yo traigo siempre memes o cosas por el estilo, porque la idea no es como quedarse con un texto ahí duro y traducido ahí de algún tipo que uno probablemente nunca le verá la cara, sino tratar como de conectarlo a las experiencias, a las vivencias que tienen nuestros estudiantes. ¿Qué tan efectivo sea eso? No sé, capaz que uno fracasa en el intento, capaz que a veces uno acierta, ¿sí? Y una manera de ver como esa capacidad o de ver qué tanto uno acertó o qué tanto uno logró involucrar al estudiante, tratar de desarrollarle una habilidad o de contribuir a que el estudiante desarrolle la habilidad, no como yo digo que la tiene que desarrollar, sino como que la persona vaya desplegando sus propias capacidades, sus propias competencias, pues es interactuando con ustedes, ¿sí? O sea, como viendo cómo reaccionan. A veces cuando uno los ve ya muy cansados, porque probablemente, obvio, habrá más factores como tener clase de 7 a 5, cosas por el estilo, pero más allá como de cosas de cansancio físico y demás, uno ve si uno logró enganchar o no. Pero sí, es como mi respuesta. Gracias, no, súper interesante tu pregunta porque yo creo que el terreno pedagógico es un terreno de sentimientos, de emociones, de voluptuosidades, encontrar a los estudiantes no solamente como mentes que piensan o que van al salón de clase a recibir ideas, sino también como cuerpos que sienten y que tienen historia y que tienen luchas y que también plantean retos para la construcción de la pedagogía. Cuerpos que son atractivos, cuerpos que huelen, cuerpos que te invitan a generar vínculo. Y yo creo que yo miro a mis estudiantes como maestros, como maestras que me enseñan también, como personas que piensan y que ejercen también la potencia de la inteligencia. Yo creo que de lejos está ver a los estudiantes como receptáculos del saber, sino que creo que en todo lo humano hay manifestaciones de la inteligencia y creo que partir de ahí me permite pensar las relaciones pedagógicas no solo desde un lugar de objeto y sujeto, sino desde otro lugar, que es un lugar de autoridad, sí, porque sería tonto decir que no hay una autoridad docente, pero no es una autoridad basada en el poder, sino es una autoridad basada en una experiencia. Entonces creo que construir la autoridad en el salón de clase desde ahí y no desde el control de lo que mis estudiantes piensan o en la regulación de la palabra me permite a mí generar afecto, me permite a mí generar un conocimiento cuidadoso. Otra cosa que procuro hacer en mis clases es contar historias que mis estudiantes seguramente no vieron en sus colegios. Las historias de las mujeres, las historias de los grupos marginalizados, precisamente porque eso genera cierto vínculo, genera autoconciencia y genera también autoconfianza en sí mismo, porque creo que el conocimiento no tiene que estar separado de la vida. Es decir, el conocimiento tiene que ser para la vida y el conocimiento tiene que potenciar la autorrealización de las personas con las que trabajamos. Y que es un conocimiento autorrealizado que tú puedas decidir, que puedas actuar, que puedas leer en la vida cotidiana. No simplemente grabarte las grandes teorías para vomitarlas en un examen. Entonces, la pedagogía bulímica no me gusta. Creo que es eso, más que una pedagogía bulímica, es una pedagogía comprometida donde todas las voces pueden ser escuchadas en el salón de clase. Entonces, es por ahí, digamos, que yo lo intento hacer. A veces no es el reino de la felicidad, también hay estudiantes que tú quieres pero hay que aprender a manejar eso desde la autoridad de la experiencia y no desde la autoridad del poder. Bueno, una vez más, muchísimas gracias, profesor Carlos Cortés, profesora
Alanis Bello. Muchas gracias también a quienes participaron presencialmente, a quienes están conectados virtualmente, y así entonces finalizamos esta sesión 7 de Zeus Goscua. Agradecimientos también a las personas que nos ayudaron a transmitir, a Nicolás, a Julie, a la profesora Camila también, que estuvo muy pendiente, y les deseamos a todos y a todas una feliz tarde, y así cerramos este espacio. Muchas gracias por venir. Muy Gracias. chévere. Muy chévere. Muy chévere.